Hola, hola familia, bienvenidos una vez más al canal. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Muchas gracias por estar aquí presentes apoyando este ministerio. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no olviden de suscribirse y darle me gusta y quedarse hasta el final de este video para que entiendan todo el contexto y no se pierdan de nada. Así que el tema de este día se titula ¿La gracia anula la ley de Dios? Si quieren averiguar esto, no se olviden de quedarse hasta el final. Así que vamos a comenzar con una oración. Cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. En estos momentos estamos tratando de entender este tema, desglosarlo. Pedimos la guía de tu Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender lo que nos quieres tratar de decir a través de tu palabra. Quédate con todas las personas que están viendo este video, ayúdales y bendíceles. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así es, familia, el día de hoy vamos a estar aquí tratando de desglosar este tema que se llama la gracia anula la ley de Dios. Y este tema está muy interesante porque hay muchas personas que piensan que la gracia anula la ley de Dios. Y hay una confusión tremenda ahí de que solamente eres salvo por gracia, y eso es verdad. Eres completamente salvo por gracia y a través del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero la ley de Dios va de la mano de la gracia. Y eso lo vamos a estar aquí averiguando. Así que los invito a ver estas diapositivas que hice para ustedes. Y vamos a ir aquí a la primera. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin leyes? ¿Cómo funcionaría un mundo sin leyes? Los gobiernos de las ciudades, sin leyes de tránsito, sin leyes de gobierno, de política, sin leyes de absolutamente nada. ¿Ustedes podrían imaginarse un gobierno que no tuviera leyes? Sería un tremendo caos. Si así tenemos leyes, tenemos demasiadas leyes en la Constitución, leyes de los derechos humanos, y aún así son violadas y tenemos demasiado caos en este mundo. Ahora imagínense el gobierno de Dios. ¿Ustedes creen que el gobierno de Dios no tenga ninguna ley por la cual se rige? Sería también un caos, ¿no? O sea, no tendría sentido. Si un gobierno imperfecto del ser humano tiene leyes, ahora imagínense un gobierno perfecto que es de Dios. Obviamente tiene que tener leyes. Todo sería un caos tremendo. Hasta en tu hogar tienes que tener reglas, ¿no? Normas y reglas de que tienes que llegar a cierta hora. Si vives ahí con tus papás, llegas a cierta hora, no puedes hacer algo o no puedes salir con amigos a veces, y ellos ponen sus reglas, cada quien en su casa. Imagínense Dios, Él tiene también sus reglas, tiene sus principios, sus leyes, y vamos a estar aquí viendo cuáles son estos principios, esas leyes. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la ley? La ley, vamos a estar hablando de la ley de Dios, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Entonces, ¿cuál es esa naturaleza de la ley? Y para eso vamos a ir a Romanos 7, versículos 12 y 14, que dice así: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí la naturaleza de la ley nos está explicando que es santa y es justa y es buena. ¿Ustedes podrían imaginarse a Dios quitando esta ley? Esta ley que es perfecta, que es santa, que es buena, que es justa, que la ley funciona como un cerco protector que te protege de este mundo, de Satanás, de las consecuencias que puede haber al infringir esa ley. Y ahora, ¿cuál es esa función? ¿Cuál es la función que da la ley? La ley de Dios, aquí dice en Romanos 3:20, dice que porque las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, por medio de las obras de la ley, en pocas palabras dice aquí que nadie va a ser salvo. Por guardar la ley no eres salvo. Eso hay que tenerlo bien claro. Eres salvo por gracia,
pero no puedes dejar la ley a un lado y solo irte por la gracia. La ley y la gracia van de la mano, juntos. Son un equipo. Entonces aquí dice que ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos a ir a otro versículo que se encuentra en Romanos 7:7, que le voy a dar lectura. Y que dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí podemos ver en esta imagen que puse aquí que la ley de Dios es como un espejo que refleja tu imperfección. Cuando tú estás sucio, te ensucias así de la cara y vas al espejo, pero vas al espejo ¿a qué? A ver dónde está esa mancha, ¿no? ¿Y con qué te limpias esa mancha? ¿Te la limpias con el espejo o te la limpias con agua? Entonces la ley de Dios funciona como un espejo que solamente te señala tu pecado, señala tu error. Ahora, ya que te señaló ese error, la ley de Dios te manda a que te limpies con agua, que es Jesús. Jesús es como el agua. Él te limpia y te purifica. La ley solamente te señala el camino donde tienes que ir. ¿Has pecado? Ve a la gracia de Jesús. Ahí está la gracia. Entonces, la ley no te salva. El que te salva es Cristo y el que te limpia. Pero la ley es muy importante porque sin la ley no sabes que pecas. Y muchas personas piensan que la ley fue dada solamente para los judíos en el Sinaí. Pero la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos dice que la ley fue dada siempre ha existido. Los 10 mandamientos siempre han existido desde antes de la creación. Vamos a ver aquí unos ejemplos que puse aquí. Vamos a ver el ejemplo de Caín, que se encuentra en Génesis 4:13. Déjenme lo busco aquí. Vamos a ir a Génesis 4:13, que dice así: entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Caín sintió culpa. ¿Por qué Caín sintió culpa si no había ley y fue dada solamente para los judíos? Entonces aquí estamos viendo que ya existía la ley. La ley ya existía desde un principio, desde la creación. La ley fue dada oralmente, se fue transmitida oralmente por Dios. Dios se la dijo a Adán y a Eva y se fue dando oralmente hasta que llegó hasta los israelitas, y ahí fue cuando se escribió en las tablas de piedra como un recordatorio de la ley que ya había existido. Ahí no fue inventada la ley de Dios. Los 10 mandamientos no fueron inventados en el Sinaí que se los dio a Moisés. Simplemente fue un recordatorio, porque recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo por más de 400 años por los egipcios. Ellos ya habían olvidado muchas cosas ahí de lo que ellos habían aprendido desde la creación. Ya se habían retirado la idolatría y de la ley de Dios. Es por eso que Dios se las entregó para recordarles lo que era la ley de Dios y lo tuvieran ahí físico para que los vieran. Otro ejemplo se encuentra en Génesis 26:5, que fue Abraham. Abraham no era judío, hay que dejar eso bien claro, él no es judío. Y se encuentra en Génesis 26:5, que dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está hablando de sus mandamientos y de las leyes de Dios, que ya existían, que ya conocían. Ahí dice que Abraham guardó sus preceptos y sus mandamientos antes de los judíos. Entonces no fue dada solamente para los judíos. Otro ejemplo es José con la esposa de Potifar, que se encuentra en Génesis 39:9. Y vamos a buscarlo aquí en Génesis 39:9, que dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo sabía José que era pecado? Adulterar, si la ley no lo decía, si no existía una ley que lo dijera? Porque claramente ya existía una ley que lo decía: adulterar, la idolatría, el robo, el matar,
como vimos ahí con Caín, ese ejemplo, él ya sabía, porque Dios ya lo había dado oralmente, hasta que llegaron con los israelitas y se los entregó como un recordatorio en forma física, las tablas de piedra. Y seguimos aquí. Y ahora, algo muy importante, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre la ley? Algunas personas piensan que esa ley fue clavada en la cruz cuando Él murió. Aquí vamos a ir a Mateo 5:17, que dice: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces claramente Jesús vino a dar su ejemplo, a guardar la ley como se debía de guardar, los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos habían hecho una carga para todos los judíos, porque los estaban guardando totalmente erróneo, demasiado estricto, eran muy legalistas. Entonces Jesús vino y hizo como de verdad se tenía que guardar la ley. Los judíos no podían hacer nada en sábado, y Jesús vino y les explicó, y con su forma de hacer las cosas les enseñó cómo se debía de guardar el sábado. Él hacía cosas buenas el sábado, y comían, y si algo pasaba, algo necesitaban, Él les ayudaba, porque se podía hacer lo lícito en sábado. Entonces Jesús vino a cumplir la ley y no a abolir. Claramente dice Mateo 5:17. Ahora, ¿qué fue abolido por Cristo? Claro que hubieron cosas que fueron quitadas, que fueron clavadas en la cruz, porque su cumplimiento ya no tenía más un propósito. Entonces, aquí tenemos lo que fue abolido por Cristo. Entonces, la palabra Torá se usa ahí en el Antiguo Testamento para referirse a las leyes reveladas por medio de Moisés, pero estas eran de un carácter triple, como vemos aquí. Existían las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales. La ley civil era estrictamente aplicable solo al pueblo escogido y se adaptaba a sus circunstancias particulares en el desierto y en Canaán. Pero esas leyes civiles han servido siempre como modelo para la legislación de todos los países civilizados. Las leyes civiles, esas ya fueron clavadas en la cruz, ya no las necesitamos, no se aplican para nuestra vida, porque esas leyes civiles se aplicaban solamente para el pueblo de Israel, cuando era su ley civil de su pueblo, que no aplica a mi ley de donde yo soy, de mi pueblo. Y luego siguen las leyes ceremoniales, como vemos aquí. Las leyes ceremoniales, esas leyes fueron clavadas en la cruz. Las leyes ceremoniales fueron clavadas en la cruz. ¿Por qué? Porque esas era todo lo que anunciaba la venida de Cristo. Todo lo que se hacía, ritos y todas esas fiestas que se hacían, eran porque iba a venir el Mesías. Y cuando ya vino Jesús, que Él es el Mesías, tuvieron su cumplimiento y fueron clavadas cuando el sacrificio de Jesús fue hecho. Y aquí les tengo esta diapositiva que dice: de todo lo que era sombra de lo que había de venir terminó en la cruz. La ley moral, esa es eterna, que son los 10 mandamientos, que eso no fue clavado en la cruz. Aquí vamos a ir a Colosenses 2, 16 y 17. Vamos a leerlo y dice: por tanto, nadie nos critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, todo lo que era sombra de lo que había de venir terminó en la cruz. Todo lo que indicaba que iba a venir Jesús, eso ya fue cumplimiento, tuvo su cumplimiento cuando Jesús murió por nosotros. Ya no tenemos que hacer esos sacrificios y pedir perdón y todo lo que tenía el santuario, todo lo del santuario, eso fue terminado y clavado en la cruz. Ahora aquí van a decir que aquí también fue abolido el sábado, porque aquí dice que nadie venga a juzgarlos por bebida, lo que comen, y por bebida, en cuanto a los días de fiesta, lunas nuevas, sábados. Aquí está hablando de las leyes ceremoniales y sábados ceremoniales y todo lo que se hacía, que era sombra de lo que había de venir, que ya vino. Entonces, habían sábados ceremoniales y había el sábado de la creación, que son totalmente diferentes. El sábado ceremonial caía en cualquier día de la semana. Un sábado ceremonial podía haber caído en un martes o en un lunes, y
esos se hacían por Jesús, para el Mesías. Entonces eso sí tuvo su cumplimiento. Esos sábados ceremoniales, el sábado de la creación es totalmente diferente, porque está dentro de la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, que son principios, que es totalmente diferente. Es un principio que ya tenemos, el ser humano está integrado en nosotros. Nosotros ya sabemos que no debemos matar, no debemos robar, no debemos adulterar, fornicar, y están esos 10 mandamientos. Y ahí, inclusive ahí viene el sábado, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso también, no puedes sacar uno y dejar 9. Entonces tienen que ser los 10 o ninguno. Entonces todo esto fue clavado en la cruz. Todo lo que apuntaba al Mesías fue terminado. Y entonces llegamos al final de este tema, a la conclusión de la gracia anula la ley. Entonces, ¿y qué dice la Biblia? Nos responde de nuevo. Dice en Gálatas 3:24: de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Entonces, si tú quitas la ley, quitas el pecado. Sin la ley, sin el conocimiento, la ley te da el conocimiento del pecado. Por la ley sabes que cometes pecado. Entonces, al quitar la ley, ya no hay más pecado, y entonces el propósito de Jesús de morir no tiene un propósito. Entonces no necesitamos a Jesús. Si quitas la ley, quitas el propósito de la muerte de Jesús. No puedes quitar la ley por la muerte de Jesús. Entonces, gracias a la ley sabemos que estamos en pecado, y gracias a la muerte de Jesús y a su gracia tenemos salvación. Entonces, la ley y la gracia van de la mano, y es muy importante saber que por esta misma ley seremos juzgados. Como dice en Romanos 2:12, dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Y por qué ley está hablando? Por la ley de los 10 mandamientos que ha existido por la eternidad. Porque el santuario que hizo Moisés aquí en la tierra lo hizo como una réplica del santuario que estaba en el cielo, que está ahorita en el cielo. Entonces, ¿qué estaba en el santuario? Los 10 mandamientos, el arca, ¿no? Eso mismo está en el cielo. En el cielo está los 10 mandamientos verdaderos. Los que estaban aquí en la tierra fueron la réplica que hizo Moisés, a escala, una escala chiquita de lo que era del cielo. Entonces los 10 mandamientos siempre han existido. No puedes quitar esa ley, porque esa ley es eterna y es el carácter de Dios: amor. Y se resume en 2: ama a tu prójimo y ama a Dios. Eso es lo que dijo Jesús: ama a tu prójimo y ama a Dios. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Entonces, no quitemos la ley. La ley es el camino que nos lleva hacia Jesús. La ley nos señala nuestro error, y Jesús está ahí con su gracia para limpiarnos y perdonarnos. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden de darle me gusta y compartirlo con nuestros amigos que necesitan escuchar de este mensaje. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.